Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Estamos muy contentos porque estamos de regreso en los estudios de TV UNAM. Ojalá sea por mucho tiempo. Agradecemos como siempre su preferencia, el compartir pues estas inquietudes que tenemos sobre los medios y telecomunicaciones. Hoy los medios no dejan de ser, evidentemente, noticia. Y qué bueno que TV UNAM tiene este tipo de producciones para que nos empapemos de lo que está ocurriendo con estas discusiones sobre el periodismo, sobre los periodistas, sobre los medios de comunicación, sobre los actores políticos. Y pues bueno, muy agradecido también con este gran equipo de producción de TV UNAM. También agradecemos a Congreso Televisión, que está transmitiendo Media 20.1 todos los martes a las 21 horas. Y en esta ocasión, pues le traemos a un invitado muy especial. Él es investigador, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México y al mismo tiempo es defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Con él queremos platicar sobre su más reciente obra, se llama El imaginario de lo público en la radio. Es decir, ¿qué está pasando pues sobre todo con el imaginario de los medios públicos como TV UNAM? ¿Usted qué piensa de los medios públicos? Bueno, antes de la entrevista, como siempre, las noticias, los hechos relevantes en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. La lluvia de información imprecisa, parcial y tendenciosa como clips de videojuegos y otras falsedades irremediablemente nos hace parte de uno de los bandos en este conflicto entre Ucrania y Rusia y lamentablemente la mayoría de la información busca manipular, mentir y poner todos los medios de propaganda al servicio de la desinformación, por lo que este conflicto ha dejado de manifiesto la tendencia a la desinformación en el mundo. Censura acompañada de precisiones, emociones y descalificaciones, poco espacio dejan para la reflexión. Según von der Leyen, encargada de medios de la Unión Europea, manifestó en diversas fuentes que los medios rusos no serán capaces de difundir sus mentiras con el fin de justificar la guerra de Putin y de ver la división en nuestra Unión. Tras esas manifestaciones, el pasado 27 de febrero, YouTube bloqueó el canal ruso Sputnik en el territorio de Ucrania. Por su parte, la fiscal general de Rusia, en decisión histórica, consideró necesario que el uso de Facebook está parcialmente bloqueado, informó Roskomnadzor, organismo de control de las comunicaciones en Rusia, tras ser acusada esa plataforma de censurar varias cuentas oficiales. Otras plataformas como YouTube siguen en funcionamiento normal. En un operativo realizado por el gobierno federal, se detuvieron a 5 presuntos involucrados en el homicidio del periodista Margarito Martínez Esquivel. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, informó a través de su cuenta de Twitter que ningún homicidio de periodistas quedará impune. Por su parte, el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, informó que son 10 y no 5 los detenidos presuntamente involucrados en el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, en las que establece la prohibición para realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco en forma directa o indirecta a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Esta reforma a la ley amplía la prohibición del consumo de tabaco en escuelas, edificios públicos, medios de transporte y parques, todo espacio de convivencia colectiva. Ahora tocará a los estados alinear sus legislaciones a esta reforma de la ley. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, CEPI, y Radio Educación lanzaron una atractiva convocatoria del concurso Sonidos de la Diversidad, con el objeto de difundir y promover la diversidad cultural y lingüística de la Ciudad de México a través de relatos orales en lenguas indígenas y en español creados por la ciudadanía. Los interesados pueden consultar la convocatoria en la página web cepi.cdmx.gov.mx y en las redes sociales @cepicdmx y @radioeducación.
Gracias a la periodista Paulina Gómez. Doctor Lenin Martel, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta invitación y bueno, saludos a todas las audiencias que nos están viendo hoy. A ver, estás publicando un libro que se llama El imaginario de lo público en la radio, que se centra sobre todo en el tema de los medios públicos como TV UNAM, el SPR, Radio UNAM, el Canal 11, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, en fin, los medios públicos. Antes de, digamos, de entrar al fondo de la discusión de tu libro, ¿por qué no le explicas en términos muy generales? Yo sé que muchas audiencias ya saben, pero ¿qué son los medios públicos? Porque a veces piensan que los medios públicos son también Televisa o TV Azteca. No, bueno, pues los medios públicos finalmente es como cualquier otra institución del Estado, no del gobierno. Entonces es algo del Estado. Así como nosotros pagamos por tener agua, por tener servicios como luz, así como el Estado tiene que decir, a ver, yo cómo voy a organizar la educación, así es cómo voy a organizar la información y la comunicación en una sociedad tan compleja y tan grande como es México y como son otros países. Entonces, toda esta información que se tiene que hacer, para eso son los medios públicos. Y es decir, cómo voy a también con esta información, pero al mismo tiempo, ¿cómo se va a entretener la gente? Es algo muy importante. ¿Cómo se va a educar la gente, además de la escuela? ¿Cómo voy a difundir la cultura de este país, que es tan grande? Esos son los medios públicos. O sea, medios en este caso sostenidos por la sociedad. Por supuesto, son del erario público, son con nuestros impuestos que se pagan y es para nuestro beneficio. Ahora, hay una discusión actualmente, como tú sabes, muy intensa sobre el papel de los medios públicos. Particularmente algunos grupos, algunos especialistas han cuestionado el papel de algunos de estos medios públicos porque consideran que está muy alineado al gobierno, a la Cuarta Transformación. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, en primero tendríamos que buscar evidencias y fue una de las razones por las que yo decidí hacer también este libro, que es producto de una larga investigación. Y cuando tú te metes a estudiar esta institución, cuando tú te metes a estudiar eso que estamos hablando justamente de la información, te das cuenta que se necesita estudiar mucho para saber, y yo creo que se me hace un poco incluso irresponsable o un poco superficial decir hay tantos medios alineados. A ver, habrá que ver cuál, cómo, en qué circunstancias. Lo que yo puedo ver es un ecosistema de medios públicos que está creciendo. ¿Y cómo lo puedo decir? Bueno, porque lo veo en la frecuencia. Tú sabes, yo trabajo en Toluca, vivo en Ciudad de México y entonces paso largo tiempo escuchando la radio. Entonces estoy cambiando. Antes, híjole, pues era o Radio Educación y además estudiaba Radio Educación, ¿no? O era Radio UNAM, pero ahora podemos ver el IPN, UAM Radio, el IMER, y veo cómo se está revitalizando muchos medios públicos o este ecosistema, hablando de los medios a nivel federal. Claro. Los medios en los estados tienen otras vertientes y también veo cómo, por ejemplo, radios universitarias también se han acercado cada vez más a tener un perfil de programación de servicio público. Entonces esto es interesante. Ahora, ¿cuál es porque a lo largo de tu libro, sobre todo en la primera parte, nos hablas de las referencias internacionales más importantes de medios públicos. ¿Cuál es, con base en tu investigación, el modelo a seguir de medio público, sea radio o televisión en el mundo? ¿Es la BBC o tienes algún otro ejemplo? La BBC es maravillosa, pero la BBC y finalmente es la radio de radios y es la televisión de televisión. Sin embargo, desde Thatcher, desde estos gobiernos conservadores, Thatcher odiaba a la BBC y desde entonces se dedicó a quitarle presupuesto. Desde entonces se dedicó a querer impugnar. Pero hay una sociedad allí, escuchas, había una audiencia muy construida que ayudó. Pero mi favorita, y no quiero ser prejuicioso, pero ahí digo las cosas, es
en National Public Radio en Estados Unidos. Y esa es una sorpresa. A ver, ¿por qué? Porque es importante conocer ese modelo, sobre todo si existe la posibilidad de que nuestras audiencias, por ejemplo, puedan escuchar estas estaciones que están en Estados Unidos. Por supuesto, yo todo el tiempo también lo estoy escuchando y tengo programas muy favoritos. Mira, en primer lugar, porque tienen un sistema donde el Estado da dinero, pero también los ciudadanos aportan dinero. Ok, tú si estás en Inglaterra, tú tienes que pagar un impuesto de televisión, ¿no? Por tener televisión, pero en Estados Unidos es voluntario. Y además también están organizaciones como el Carnegie Foundation, ¿no? Belinda Gates Foundation, Ford Foundation, etcétera, que dan dinero para la producción de programas que son maravillosos. Segundo, eso hace tener un poco más de independencia con respecto al Estado. Incluso en la época de Trump, obviamente odiaban esta radio y esta televisión, pero eso les permite, por ejemplo, tener grandes producciones de documentales y documentales en radio y experimentar mucho. Y hay una escuela, ellos son de 1970 que se habla National Public Radio, 1970. Entonces tenemos una generación de 51 años escuchando noticieros de primera calidad. Por ejemplo, hay un noticiario que se llama The World, que yo era ahí, hacía prácticas profesionales cuando era mucho más joven, y recuerdo que era una coproducción con la BBC. Ahora ya no lo es, pero por ejemplo es para mantener corresponsales alrededor del mundo, que tú sabes que es algo muy caro que antes solamente la BBC lo podía hacer. Ahora, ¿estos son subsidiados, este sistema de radio en Estados Unidos, por las mismas audiencias o también recibe recursos del erario público? No, también del erario público, pero dependiendo de la radio. Por ejemplo, si es una radio en Washington, D.C., donde están, que es la capital y donde están los diputados, donde estaba el presidente Obama, que iba y hablaba allí, obviamente pues recibe dinero, pero por ejemplo, esta radiodifusora WAMU nada más recibía hasta hace unos años el 12% del gobierno, del Estado. ¿Por qué? Porque había mucho dinero que le daban. Porque es un lugar rico. Pero si te vas, por ejemplo, a otros lados, por ejemplo, no sé, a lo mejor una radio en Minneapolis, ¿no? Pues, o en Ohio, a lo mejor no tienen tanto dinero y sí tienen que recibir más dinero del Estado. Entonces son distintos los porcentajes. ¿Por qué en México no hemos podido lograr tener un modelo como este? Por muchas razones. En primera, porque lo que estamos viviendo en medios públicos es algo distinto. Mira, yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar este libro, pues a principios de este siglo, y mi experiencia es que mi tesis de licenciatura yo la hice sobre la radio pública en Estados Unidos. Por eso es que sé todos estos datos bastante bien. Pero estoy hablando a mitades de los 90, que hay muchos apuntes de ahí. Entonces, en este libro. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado mexicano no le interesó tener medios públicos. Y cuando vino Fox y dijo, yo quiero la democratización de los medios de comunicación y una transición a medios de Estado, él dio la espalda, y tú lo sabes porque tú estuviste en esa lucha. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues había estos medios de gobierno. Y yo decía, y la ley nunca va a venir. Entonces busqué una excepción. ¿Cuál es la excepción? Porque este país también es de excepciones. Y también, ¿dónde está el trabajo de productores, guionistas, realizadores que hacen un trabajo estupendo? Lo encontré en Radio Educación, que era una radio, ¿hay que decirlo? La radio de radios en México que se asemejaba a estas referencias de lo que podría ser una radio de servicio público. No tenía, quizá, de las cosas más importantes, una legislación. Sin embargo, los trabajadores, algunos trabajadores, quizá no todos, pero sí trabajadores comprometidos, colegas comprometidos, dijeron, esto es, a lo mejor sabemos que es BBC, a lo mejor Granos Chapa nos dijo que era el periodismo, etcétera. Vamos a tratar de hacer una radio que asemeje a lo mejor a BBC. Entonces, lo que te quiero decir es que el Estado no le importó organizar. Quizá organizó la educación, quizá organizó el sector energético, otros más prioritarios para ellos, para el Estado.
pero no los medios públicos y menos la radio. Entonces, por eso no pudimos edificar algo así. Okay. Ahora, también hay distintas tradiciones. Ahorita, si quieres, nos hablas de las tradiciones, Lenin, Por supuesto. porque ya tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya porque, pues, Lenin nos va a ilustrar de cuáles son también los desafíos que tenemos que afrontar para tener verdaderos medios públicos en México. Así que, por favor, no se vaya. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. La audiencia, tener también propia voz. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Recuerde que también aquí nos interesa muchísimo sus comentarios, sus críticas, sus aportaciones, sus sugerencias también de temas. El tema de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, es un tema social, es un tema que a todos nos importa, así que por favor participe. Y como cada semana también tuvimos un comentario relacionado con los derechos de usted, con los derechos de las audiencias. Aquí el doctor Lenin Martel, pues también es defensor de las audiencias. Ahorita nos platicas de eso, pero estábamos hablando pues de los diferentes retos, modelos de medios públicos, y ahí nos quedamos, Lenin. ¿Por qué no terminas la idea? Pues termino la idea en que hay otras tradiciones que dicen, por ejemplo, es una obligación del Estado dar este dinero a los medios públicos, y entonces los ciudadanos ya lo están pagando con los impuestos porque deben de pagar algo extra. Son diferentes, es decir, es como la tradición de cómo se fue edificando el modelo de comunicación en cada país, y eso y la relación con la ciudadanía y el Estado. Entonces yo creo que en eso es. ¿Qué pasará en México? Yo creo que es una tradición ya que va a seguir así. Lo que sí se necesita es más presupuesto, ¿no? Porque hacen una gran labor. Pues sí, no, o sea, bueno, es decir, se necesita sí presupuesto, pero también un marco regulatorio que efectivamente abone a una mayor independencia. También. Yo sé que tuvimos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que por primera vez reconoce, les da nombre y apellido a las concesiones de uso público, es decir, a los medios públicos, y establece también una serie ahí, ¿no?, de criterios, de obligaciones que se deben cumplir ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y una de ellas, muy importante, pues tiene que ver con la independencia editorial. Pero tú muy al inicio nos platicabas que, por ejemplo, hay sistemas estatales de radio y televisión que parecen más medios del gobernador o del funcionario en turno que realmente medios de la ciudadanía. Entonces, ¿qué nos haría falta, además quizá del marco legal, además del presupuesto? ¿Qué? Participación de la gente. Y voluntad política. Y voluntad política, claro que sí. No, por supuesto. Y es decir, cada vez más organizaciones de la sociedad civil que así como que conversan o su agenda es sobre, no sé, temas de la diversidad sexual, a lo mejor del medio ambiente. Se necesita más sobre medios públicos. Se ha intensificado ese debate y esta participación de organizaciones de la sociedad civil. Sí, AMDA es una de ellas. La Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias. Entre otras. Perfecto. Gremios periodísticos. Perfecto. Estamos avanzando mucho en rendición de cuentas. Pero debe haber una ciudadanía que diga, defensor, ¿no? Tú has sido defensor de las audiencias anteriormente, pues queremos que participen más, que se quejen, ¿no? Que feliciten, que participen de una u otra manera y que digan, a mí me interesa la información, la calidad de la información que estoy recibiendo y que sea de utilidad social. Ahora, tú recientemente fuiste nombrado defensor de las audiencias de un medio público. De hecho, para recordarle a las audiencias que todas las estaciones de radio y televisión están obligadas a tener una defensoría de las audiencias para justo tutelar sus derechos como audiencias y pues darle seguimiento a sus quejas, a sus comentarios y demás. En el caso del SPR, que ha estado también en el ojo del huracán actualmente, pues sobre todo desde el cambio de administración,
¿Qué tipo de quejas has recibido? Yo sé que llevas poco tiempo, pero ¿qué tipo de quejas has recibido y de qué manera las has respondido? Eso es interesante. Por ejemplo, hay quejas acerca de la señal que se han ido atendiendo, ¿no? Hay de verdad un personal muy productivo que veo y que ayuda mucho y una sinergia interesante. Hay muchas felicitaciones, fíjate, les gustan temas, sí les gusta temas interesantes. Hay una telenovela que en el Canal 14 que llama mucho la atención, que es de producción española, les gusta mucho. Hay un programa añejo que lo pasaba Canal 22 y les gusta mucho, les gusta mucho la barra de salud. O sea, hay más, honestamente hay más felicitaciones que quejas. Entonces, y a ver, ¿de las quejas? Pues las que puedo recordar sobre todo es de señal. Por ahí o sea, de carácter técnico, fundamentalmente. Carácter técnico, sí, y me gustaría que hubiera más de programación. Sí hay una que otra, pero si ahorita yo recuerdo a ver, por ejemplo, las mañaneras que las transmite el Canal 14 y el Canal 11. Para sorpresa, yo hubiera pensado que era de lo que más había. No he encontrado. O sea, las audiencias no se quejan de las mañaneras, no, como si se quejan quienes están en contra del gobierno. Totalmente. Por eso, y justamente ahorita lo que estoy haciendo, estoy haciendo una investigación, a ver, ¿qué porcentaje de la programación es la mañanera? Te das cuenta que nada, o sea, ¿qué tan significativo es la mañanera con respecto al otro tipo, a otras programaciones y otro tipo de conversaciones que se dan dentro de la misma programación? Honestamente, lo que estoy viendo en un principio es que no es mucho, o sea, esta provocación, ¿no? De ser más alineado por el gobierno porque pasa las mañaneras. Bueno, habrá que ver, ¿no? Entonces, si las mañaneras son útiles para la ciudadanía y no. Y si no hay quejas, y si podría haber quejas para otro programa. Claro. A veces hay de que cambian el programa o dijeron que iban a poner el programa, pero no lo pasan. Que eso está en la ley. Y eso es algo muy importante. O, por ejemplo, que es abruptamente, ¿no? Cambia, o que a lo mejor terminó un programa abruptamente para otro más. Ese tipo de cosas que es programación, pero es también es técnico. Pero realmente esto realmente no llama la atención, digamos, desde la Defensoría. Sin embargo, yo sí estoy empezando a hacer como una investigación para saber qué es lo que está pasando, a ver qué se conversa en la mañanera, ¿no? ¿De qué tema se habla? ¿Es pertinente? ¿No? Etcétera. ¿Y cómo lo voy a hacer? De distintas maneras. También voy a empezar una alfabetización, así como le llaman alfabetización, pero más claro. Ir a las escuelas, ¿no? Y hablar de todo esto. Y a lo mejor nos vamos a encontrar otra realidad. Porque no toda la gente que está viendo, ¿no? la programación, etcétera, piensa o que escribe, piensa lo mismo, ¿no? A veces mucha gente no escribe o habla, ¿no? Y sin embargo está pensando. Y eso es algo importante. ¿Cómo se imaginan las audiencias a los medios públicos? Porque pues tu libro es el imaginario de lo público en la radio. ¿Cómo se imaginan las audiencias a los medios públicos? Yo creo que de distintas maneras. Aquí me refiero más en el libro acerca de los propios trabajadores, porque las instituciones se hacen de los trabajadores, sí, claro, más que las audiencias. Sin embargo, es muy interesante, porque por ejemplo, cambia de medio a medio, ¿no? Radio Educación, donde también con un comité de defensores de las audiencias, pues ya son audiencias muy construidas. Empiezan a cambiar. También con la nueva programación, con los nuevos estilos que ha habido. Sin embargo, hasta donde yo me quedé, bueno, eran como, habían muchas felicitaciones. Incluso a lo mejor a veces había un programa que para ti, para mí ya no podría ser vigente y que tendría que ser cambiado. Pero a la gente le gustaba. Entonces, en otros lados y en otros lugares, dependiendo de medio a medio, eso es lo que quiero decir. Y también para unos, sus medios han sido siempre medios de gobierno. Y que también, hay que decirlo, hay mucho de eso. Dije que hay un ecosistema o un subecosistema, ¿no? Que se está fortaleciendo, pero también, es cierto, hay medios de gobierno muy perversos que deberían de estar teniendo otra función. Sí, evidentemente es un cambio también que debe haber
en los medios de comunicación en su conjunto, pero en particular también de los medios públicos. Nos queda solamente casi medio minuto, un minuto, Lenin, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinas de TV UNAM? No sé si has tenido oportunidad de ver su programación, de ver este programa, de escuchar Radio UNAM. ¿Qué piensas de la televisión universitaria y de la radio universitaria? Este es parte del nuevo ecosistema. El noticiero de la mañana se escucha cada vez más fresco. Me gusta, por ejemplo, en radio, las voces, el uso de la voz. Cada vez es más fresco, voces jóvenes. Por ahí veo programación, como que también veo que los medios públicos están colaborando. Por ejemplo, en el SPR pasa cuestiones de TV UNAM, ¿no? Sí, claro. De Canal 11. Hay un intercambio, como dicen académicamente, intercontextual, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Porque, por ejemplo, vemos que Canal 11, se está especializando en niños. Canal 22, a lo mejor en temas de cultura. TV UNAM en cuestiones incluso también de ciencia, académicos, etcétera. Cada vez más diversificado. Y diversificado. Entonces, esto es lo que me refiero acerca de este fortalecimiento. También estas cuestiones de los defensores. Entonces, sí, exactamente, se están fortaleciendo. Pero esto es, digamos que yo, TV UNAM, Radio UNAM, lo pondría parte de este ecosistema que está teniendo una mejor relación con las audiencias y con el Estado. Pues muchísimas gracias, doctor Lenin Martel. Se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Gabriel, como siempre, y felicidades por este programa. Es necesario para la conversación pública. Muchísimas gracias y sobre todo, muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.